buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo habitual del programa de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas en todo el ambiente hispanoamericano, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Saludos de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas y le damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el quinto programa de la serie expositiva de la primera carta de Pedro. Nuevamente, muchas gracias por seguirnos en esta serie. Estamos trabajando semana a semana para usted, analizando cada versículo de esta carta y a la vez estamos tocando también otros temas paralelos importantes. En el programa de hoy abordaremos el estudio de los versículos 10 al 12 y seguiremos haciéndolo de forma detallada y parafraseada para su mejor comprensión. Para seguir con la línea dinámica de los programas anteriores, vayamos entonces ya directamente al estudio de los versículos de hoy. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 10 que dice: Los profetas escribieron e investigaron diligentemente sobre la gracia de esta salvación destinada a ustedes. En los tres versículos de hoy, la centralidad está en los profetas. Por lo tanto, punto número 1. ¿Qué es teológicamente hablando un profeta? Bueno, primero, ante todo, el verdadero profeta bíblico era una persona con capacidad de exponer fielmente la palabra de Dios de parte de Dios. Segundo, era también una persona con capacidad de anunciar de parte de Dios cosas del futuro de forma exacta. De ahí quedó el término profeta, alguien que anuncia el futuro. Pero en realidad lo central de un profeta es alguien que expone correctamente la palabra de Dios. Nosotros también somos profetas, estimado oyente, aunque le parezca raro oírlo. Simplemente lo somos porque explicamos correctamente la palabra de Dios. No somos profetas en el sentido de predecir el futuro o hablarle algo personal de parte de Dios, como hacen los lobos del día de hoy. No. Simplemente somos expositores de la palabra de Dios. Punto número 2. En el día de hoy ya no hay profetas que anuncien el futuro ni añadan doctrina a la palabra de Dios. Razone esto conmigo. Primero, si hoy hubiera necesidad de profetas, eso significaría que la Biblia actualmente estaría incompleta. Segundo, si hoy hubiera profetas, eso implicaría que la Biblia no es suficiente, y eso no es así. Tercero, si la Biblia es incompleta e insuficiente, entonces sería una injusticia para aquellos que aún no tienen la palabra de esos modernos profetas que hay hoy. Cuarto, si un profeta no dice nada nuevo de la revelación de Dios, entonces, ¿para qué se autodenomina profeta? Es absurdo. Quinto, si un profeta dice algo nuevo, pero no coincide con lo escrito en la palabra de Dios ni se cumple, entonces es un falso profeta. Habría que lapidarlo. Sexto, si un profeta dice las profecías que ya están escritas en la Biblia, entonces no necesitamos ese profeta. El título de profeta que se pone le queda grande, es presunción y es orgullo. Y séptimo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 dice que las profecías, es decir, la revelación de Dios, en algún momento se acabarán. Por lo tanto, implica un límite de tiempo de existencia de los profetas y las profecías. Y así fue. Estamos en ese tiempo donde ya no hay profecías y las que tenemos ya son suficientes. Así que si en su iglesia o denominación hay algún soberbio, arrogante líder que se autoproclama profeta o apóstol, o que Dios le habla, usted está ante un impostor. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3. Fíjese ahora en la frase que dice: investigaron diligentemente sobre la salvación. Entonces la pregunta automática, personal y autorreflexiva que le hacemos a usted es: ¿está usted tomando ejemplo de estos hombres de Dios, investigando las maravillas de la salvación y de la palabra de Dios?
¿Dedica usted tiempo a profundizar en la palabra de Dios? ¿Está usando usted el método expositivo que venimos enseñándole vez tras vez? ¿Se estudia correctamente en su iglesia el tema de la salvación? ¿Cómo se enseña la salvación en su iglesia? ¿La salvación en sus iglesias es por obras, por pertenecer a esa iglesia, por el bautismo? ¿Cómo se enseña la salvación en su iglesia? ¿Ha investigado diligentemente si le enseñan correctamente la palabra de Dios en su iglesia? ¿El tema de la salvación es el tema más importante en su iglesia? ¿O es más importante el tema de prosperar, sanidades, milagros, emociones, dinero, chistes, shows y profecías? ¿Qué cosa es importante en su iglesia? ¿Qué lugar de importancia ocupa la salvación de su alma en su iglesia y en su pastor, estimado oyente? Tome ejemplo de este pasaje, estudie e investigue diligentemente sobre la salvación que le enseñan en su iglesia, a ver si le enseñan correctamente. En el Ministerio Tinajas, la salvación es el tema más importante de todo cuanto enseñamos. Es el pilar fundamental y fundacional de este ministerio. Todo gira en torno al Evangelio de salvación. Somos imitadores de los profetas. En el Ministerio Tinajas hemos investigado cuidadosamente el tema de la salvación y hemos llegado a la conclusión que la salvación para los gentiles es algo jurídico. Así que a continuación escuche el resultado de nuestra investigación que demuestra cómo la salvación es algo netamente jurídico. La Biblia dice que Dios es juez y el hombre un delincuente porque comete delitos al romper la ley de Dios. Entonces, Dios como juez tendría que aplicar la justicia sobre el hombre delincuente, pero si Dios aplicara la justicia sobre el hombre delincuente al momento de pecar, Dios lo mataría y el hombre iría directamente a la cárcel eterna. Pero Dios, en su paciencia, otorga al hombre libertad condicional y no le quita la vida, sino que aún encima diseña un plan jurídico para salvar al hombre delincuente de la cárcel eterna. Con ese plan jurídico, Dios, el juez, hace dos cosas. Primero, no se salta su justicia al perdonar al hombre, porque sin justicia satisfecha, Dios no puede perdonar. Primero debe satisfacer la justicia que despierta al hombre con sus injusticias. Y segundo, con ese plan jurídico diseñado por Dios, el hombre puede recibir entonces jurídicamente el perdón de sus delitos y ser declarado inocente. Para este maravilloso plan jurídico de Dios, el Hijo del Juez se hace hombre, cumple toda la ley de Dios y aún encima se ofrece a recibir la justicia que merece el hombre delincuente. Entonces, cuando Dios el Juez descarga su justicia sobre su Hijo, Dios queda satisfecho y su justicia queda aplacada. Pero, con esta parte jurídica hecha por Dios, el hombre delincuente aún no queda absuelto de sus delitos, porque Dios manda que el hombre ahora haga su parte jurídica en su libre albedrío para ser absuelto. Dios le manda a todo hombre que obedezca dos requisitos jurídicos, como dice la ley del artículo MR.1/15. El primer requisito jurídico es que el hombre delincuente debe humillarse ante Dios el juez, debe reconocer sus delitos de forma concreta y debe apartarse de ellos. Ese es el arrepentimiento por orden del juez. El segundo requisito jurídico es que el hombre debe reconocer que merece la justicia de Dios el juez por sus delitos. A la vez, el hombre debe reconocer también que esa justicia le cayó al Señor Jesús, el Hijo del juez en la cruz. Y por último, el hombre delincuente debe ampararse ante el juez, tomando esa justicia caída sobre el Señor Jesús, el hombre inocente. Cuando el hombre culpable obedece estos dos requisitos jurídicos puestos por Dios, Dios el juez lo declara jurídicamente inocente y libre de todos los cargos de sus delitos. ¿No le parece un plan tremendamente racional y maravillosamente jurídico? Los pecados demandan justicia de parte de Dios. Y el pecador solo tiene injusticia
injusticias en su vida para ofrecerle a Dios. Pero Dios diseñó un plan para el perdón de pecados, un plan que satisface la justicia divina y a la vez puede perdonar al pecador sin dejar de ser justo. Ese plan se llama el Evangelio. Dios descarga la justicia que merece el hombre pecador sobre su Hijo en la cruz, y así queda satisfecho en su justicia. Sin previa justicia satisfecha no hay perdón de pecados. Pero en la cruz Jesús pagó el precio, Él sin pecado recibió la justicia divina y nos dio la oportunidad de ser perdonados. Gracias, Señor, porque sin esa justicia estaríamos muertos por toda la eternidad bajo la misma ira y justicia de Dios que te cayó a ti en la cruz. ¿Le han enseñado esta salvación en su iglesia, estimado oyente? ¿Ha visto cuántos términos jurídicos hemos usado en el relato? Todo es jurídico, todo es bíblico, no nos hemos inventado nada. Todo lo que le hemos dicho es irrefutable, estimado oyente. Este es el plan verdadero de salvación de Dios que hemos investigado cuidadosamente en las Escrituras, imitando tal como lo hicieron los profetas en su día, como dice este pasaje. Hemos tomado ejemplo de los profetas, hemos investigado cuidadosamente. Aquí no enseñamos la facilonería americana de la oración de fe, eso no es bíblico. Aquí no enseñamos la falsa salvación presentada por las iglesias católicas, calvinistas, adventistas, presbiterianas, anglicanas, ortodoxas, pentecostales, arminianas, pelagianas, unicitarias, bautistas, liberales, mesiánicas, rabínicas y un largo etcétera. El evangelio jurídico es el gran descubrimiento, es la joya de la corona del reino que exponemos en el Ministerio Tinajas para usted. Un evangelio que salva, un evangelio con poder y a la vez un evangelio que nos enorgullece poder enseñarlo para ayudar al mundo y para que usted, estimado oyente que me escucha, sea librado de la justicia de Dios, del juicio de Dios y de la cárcel eterna de Dios. Solo el evangelio jurídico le salva. La salvación verdadera es jurídica, no tiene nada que ver con la mentira de pase al frente, o de ir a misa, o de bautizarse para salvarse, o de aceptar a Jesús en el corazón, o de confesarse al sacerdote, o entregarle la vida a Dios, o creer en Jesús. Nada de eso le salva. Bien, queda dicho. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 4 del versículo 10. ¿Por qué dice el texto que los profetas investigaban esta salvación? ¿Acaso Dios no les había dado ya la revelación? ¿Qué investigaban entonces? Bueno, los profetas recibieron la revelación, pero la recibieron como un rompecabezas sin montar. Entonces ahora ellos debían investigar sobre la base revelada y ordenarla, tal como se ordena un rompecabezas. De la misma manera, estimado oyente, así hemos hecho nosotros con el Evangelio jurídico. Hemos encontrado que el Evangelio es jurídico, hemos juntado todas las piezas del Nuevo Testamento como puede ver en pantalla y tal como se lo hemos relatado hace un momento. En esa revelación recibida, los profetas no tenían todos los detalles ordenados, sino que ellos debían juntar las piezas del rompecabezas de la salvación revelada y ordenada para los judíos. Y lo intentaron. Organizaron correctamente la salvación para los judíos. Pero... Los profetas de Israel solo investigaron la salvación para los judíos, no para los gentiles.
La revelación del Evangelio jurídico para los gentiles aún estaba oculta en el Antiguo Testamento. La revelación del Evangelio jurídico para los gentiles está solo revelada en el Nuevo Testamento, solo a Pablo, el profeta, a los gentiles. Por eso Pedro, en sus cartas, no habla nada del Evangelio jurídico, porque él es judío y fue enviado a los judíos. Él habla con enfoque mesiánico. Él habla como los profetas del Antiguo Testamento y no con enfoque jurídico como Pablo. Pablo es el único profeta que nos ha revelado el Evangelio jurídico y nosotros también. Por eso, estimado oyente, nosotros como modernos profetas, como un Pablo moderno, nos ha tocado investigar, juntar las piezas jurídicas, ordenar todo y presentarle la salvación a usted desde el punto de vista jurídico de Dios, tal como se lo hemos dicho antes, combinando correctamente los elementos jurídicos básicos que tiene en pantalla. Ahora, no haga, estimado oyente, como hicieron los judíos, que a pesar de tener la revelación dada por los profetas y teniendo la revelación del Mesías en persona, se dieron el lujo de rechazar ambas cosas. La pregunta es, ¿dónde están ahora esos judíos? ¿Quiere ir usted a donde están ellos ahora? Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 11. Dos frases importantes hay en este versículo, estimado oyente. Entremos en la primera frase. Dice: El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas les reveló que el Cristo tendría que sufrir y que después del sufrimiento recibiría el poder y la gloria. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Entonces, ¿qué significado tiene este pasaje intenso? Bueno, pues sencillo. En este pasaje se nos habla de que el Mesías vendría primero como salvador del alma del hombre y como sufridor de su propia alma. Se lo repito. En este pasaje se nos revela que el Mesías vendría primero como salvador del alma del hombre y como sufridor de su propia alma. Y luego, en una segunda etapa, vendría como libertador nacional de Israel y como poderoso guerrero. Pero, los judíos no quisieron ver la primera etapa del Mesías sufriente, lo ignoraron. Por eso rechazaron a Jesús, el siervo sufriente, porque solo les interesaba lo material y un Mesías libertador de la opresión del Imperio Romano. Judas y el resto de judíos solo querían un Mesías libertador para ser libres de los romanos y ser la gran nación del mundo, pero no querían ver su esclavitud personal, ni ser libre de sus pecados, ni tampoco salir de su miseria individual. De la misma manera, estimado oyente, así sucede hoy. Los gentiles de las iglesias institucionales de hoy no quieren ver un Mesías sufriente espiritual, solo quieren ver un Mesías proveedor material. Se repite la misma historia que con los judíos, porque el hombre no cambia con los siglos. La pregunta es, ¿qué tipo de Mesías le predican en su iglesia, estimado oyente? ¿Le predican el sufrimiento del alma desgarrada del Hijo de Dios en la cruz por sus injusticias y sus delitos? ¿O le predican un Cristo materialista? ¿Se da cuenta de la similitud del tema? La enseñanza de este estudio de hoy es sencillamente asombrosa. Entremos ahora en el análisis de la segunda frase del versículo 11 que dice: Los profetas intentaban saber también cuándo sería el tiempo y las circunstancias de esos sufrimientos del Mesías. Y ese deseo de los profetas, al fin, un día se cumplió, porque Dios le reveló un día al profeta Daniel la profecía más asombrosa, la fecha más detallada del tiempo exacto de la venida del Mesías sufriente, que es la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 26, que, de forma resumida y parafraseada, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la ciudad santa, Jerusalén. Desde la salida de la orden dada para restaurar y edificar Jerusalén,
Hasta la venida del Mesías habrá 7 semanas y luego 62 semanas más, o sea, 69 semanas. Y después de esas 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué increíble es esta profecía exacta de la venida del Mesías sufriente! No tenemos tiempo, ni es nuestra costumbre, dar datos ni explicar la cronología profética documental de esta maravillosa profecía de la fecha de la venida del Mesías Salvador y sufriente. Eso lo puede usted consultar fácilmente en Internet, que se lo describirá y le explicará detalladamente todo este tema de la profecía exacta de la venida del Mesías, para que usted caiga de rodillas y se admire de la maravilla de indagar esta fecha exacta de la venida del Mesías en la palabra de Dios. Por eso creemos que los magos de Oriente que llegaron a Belén es porque a ellos, de alguna manera, les habrá llegado la noticia de estos datos proféticos de los profetas antiguos de Israel. Sin embargo, los propios líderes de Israel en el tiempo del Mesías, líderes que tenían muchos estudios de la ley y conocían perfectamente este pasaje de Daniel, no vieron esta profecía cronológica exacta donde la Biblia habla de que vendría en esos días el Mesías sufriente y moriría. Hemos dicho que amamos a los judíos, lo hemos dicho muchas veces, los defendemos del expolio de su tierra, pero son unos necios en estado puro. Los rabinos son necios, son ciegos, son como Nicodemo, ignorantes de la palabra de Dios, por no ver la claridad de esta profecía de la fecha de la venida del Mesías sufriente y que un día tenía que morir y que cayó exactamente sobre el año 33-34 de nuestra era, el año de la muerte del Mesías, predicho al detalle en ese pasaje de Daniel capítulo 9. Hay que ser muy ciego. Cuando usted consulta la historia y hace las cuentas de los años que van desde la orden de Artajerjes, el emperador de Persia, de reconstruir Jerusalén, hasta la venida del Mesías, como dice Daniel, el cálculo de los años es matemáticamente exacto y justo cae en la última Pascua donde murió el Cordero de Dios, el Mesías sufriente. Por lo tanto, el deseo de saber cuándo vendría el Mesías sufriente lo dijo el profeta Daniel, pero los líderes no lo vieron. Por eso decimos que los judíos son necios, por no escudriñar las Escrituras diligentemente, como dice aquí el pasaje de Pedro, y en cambio aún están esperando un Mesías que ya vino y tratando de restaurar un templo inútil que no les sirve de nada. La profecía del Mesías sufriente está muy clara ante sus ojos, escrita en el profeta Daniel y en la profecía de Isaías capítulo 53. Pero, de la misma manera, estimado oyente, hoy hay mucho necio gentil en el ambiente cristiano oficial que no ve que el verdadero evangelio de salvación para los gentiles es claramente un evangelio jurídico, como se lo hemos demostrado antes. Los judíos no ven que el Mesías ya vino, y los gentiles no ven que el evangelio es algo jurídico. Así que aprenda esta lección. Estimado oyente, no haga como los judíos, no se deje llevar por la religión oficial, por su iglesia oficial, sino que examine las Escrituras cuidadosamente como hicieron los profetas del Antiguo Testamento, a ver si este profeta que les habla hoy dice la verdad en cuanto a que la salvación es desde el punto de vista jurídico. Para preguntas del tema, escríbanos. Y entremos ya en el análisis del último versículo de hoy, el versículo 12. El versículo 12 tiene 4 frases importantes. Vayamos con la primera frase que dice: El mensaje recibido por los profetas no era solo para ellos mismos, sino también para ustedes. ¿Qué significa esta frase? Bueno, esta frase nos enseña que los profetas dieron su vida y dejaron todo para ponerse al servicio del Señor, para llevar a la gente de su pueblo el mensaje de salvación. De la misma manera, estimado oyente, en el día de hoy, nosotros, los profetas, hemos dejado todo, nos hemos preparado diligentemente, nos hemos sacrificado y tenemos impregnado en nuestro ser esta visión de llevarle a usted
el mensaje que un día nosotros recibimos y así continuar la cadena evangelística desde el Calvario hasta usted. Así como Dios conservó milagrosamente la línea mesiánica por siglos, desde la muerte del animal con Adán y Eva en Génesis hasta el Mesías en el Calvario, de la misma manera así es el milagro de la línea ininterrumpida del Evangelio a los gentiles, que lleva 21 siglos continuado, eslabón tras eslabón, hasta llegar a usted. Desde el Calvario, pasando por Pablo y siguiendo por una línea fina de pocos hombres fieles a lo largo de los siglos, el milagro del Evangelio verdadero y jurídico llega hasta usted por medio nuestro. ¿Cómo se va a dar el lujo de rechazar el Evangelio que Dios ha conservado para usted a lo largo de los siglos como un verdadero y maravilloso milagro? ¿Cómo se va a dar ese lujo? A lo largo del camino desde el Calvario hasta hoy, se han ido inventando otros evangelios, pero el verdadero y único evangelio del reino, el evangelio jurídico a los gentiles, ha permanecido intacto porque las puertas del infierno no han prevalecido nunca contra el verdadero evangelio. Nunca se ha interrumpido la línea evangelística, de la misma manera que nunca se ha interrumpido la línea mesiánica desde Adán hasta el nuevo Adán. Al igual que los profetas, en el Ministerio Tinajas le damos a usted lo que nosotros hemos recibido en su día. Somos colaboradores de Dios. Le compartimos a usted lo que Dios está involucrado en conservar hasta el final de los tiempos, el Evangelio. Ahora, hablando del Evangelio, le preguntamos, ¿por cuál evangelio de todos los que hay usted se ha convertido? ¿Qué evangelio tiene usted? ¿Está usted evangelizando este evangelio jurídico? ¿O está usted evangelizando el evangelio del amor de Dios? Levante la mano, pase al frente y Dios le ama. ¿Qué evangelio está evangelizando usted? ¿Está usted dando continuidad a esta línea evangelística jurídica? ¿Está usted unido al Ministerio Tinajas que le ha enseñado este evangelio verdadero? ¿O usted va por libre rompiendo las leyes del Nuevo Testamento? ¿Está dando a conocer al mundo el evangelio jurídico? ¿Qué evangelio está usted compartiendo, estimado oyente? Si usted ha conocido y aprendido el evangelio jurídico a través nuestro, ¿está colaborando con el Ministerio Tinajas en la difusión del evangelio jurídico? Así que aprovechamos para invitarle a colaborar en el sostenimiento del Ministerio Tinajas para ser usted, con nosotros, coevangelista y codifusores de este maravilloso, verdadero y bíblico evangelio jurídico escondido en las profundidades coralinas del Nuevo Testamento y rescatado por nosotros para ser presentado al mundo gentil como una joya preciosa del reino. Así que, ayúdenos a ayudar. Y entremos ya en la segunda frase del versículo 12. Dice: Ellos, los profetas, enseñaron el mismo mensaje que ahora ustedes han recibido por medio de los predicadores del Evangelio. Esta frase nos enseña por la ley de la inferencia que Pedro no enseñó el Evangelio a todos los miembros de esa iglesia, porque dice que recibieron el Evangelio por otros predicadores del Evangelio. Sus palabras significan que, aunque había en sus días varios predicadores, no había más que un solo evangelio. Pero en el día de hoy la cosa es diferente. Usted ya sabe, hay varios predicadores y cada uno con su evangelio. Entonces, ¿cómo saber cuál es el verdadero evangelio? Bueno, para eso haga usted dos cosas. Primero, razone lo que le decimos hoy. Y segundo, haga como los bereanos, estudie la Escritura cuidadosamente a ver si lo que decimos es verdad. Por ahí corre el evangelio de salvación por obras, el evangelio de los mormones de poder llegar a ser dioses, el evangelio universalista de que todos ya son salvos porque Cristo murió por los pecados, el evangelio americano de la oración de fe, el evangelio selectivo calvinista de unos pocos salvos, y así un largo etcétera. Hay varios evangelios. Sin embargo, aquí la enseñanza teológica de Pedro es que hay un solo evangelio.
Entremos en la tercera frase del versículo 12. En esta frase se nos habla del trabajo de la persona del Espíritu Santo. Así que es la ocasión ideal para decir y demostrar el Espíritu Santo es una persona, porque solo una persona puede enseñar, revelar, guiar, hablar y dirigir, tal como vemos que hizo con los profetas. Por lo tanto, con esta frase quedan desacreditados los herejes unicitarios y unitarios. El Espíritu Santo es una persona divina, señores. Es diferente de las otras dos personas de la divinidad, pero no es una fuerza y tiene funciones. Su función primera es enseñar la profecía a los hombres de Dios antiguos antes de la venida del Mesías. Y su segunda función es la obra actual del Espíritu Santo, que ya no es dar revelación, porque la revelación se ha terminado, sino que su obra ahora es jurídica, es hacer una obra fiscal, porque su obra es convencer al delincuente pecador de que ha cometido delitos, de que Dios le va a aplicar la justicia por sus delitos y de que eso sucederá el día del juicio de Dios, cuando Dios analice sus delitos, como dice Juan capítulo 16, versículo 8. Cuando Jesús terminó su parte en la obra jurídica, es decir, recibir la justicia de Dios, ahora la obra jurídica la continúa el Espíritu Santo al hablarle a los hombres delincuentes, a sus conciencias, al recordarles sus delitos que han cometido en su vida, y que esos delitos merecen la justicia y luego el juicio, como dice Juan capítulo 16, versículo 8. Todo es jurídico, porque Dios es un Dios jurídico. El Padre es juez, el Hijo es abogado y el Espíritu Santo es fiscal. Todo es jurídico. Dios es jurídico, el Evangelio es jurídico, el ministerio del Espíritu Santo es jurídico, nuestra prédica es jurídica y los elementos de la salvación son jurídicos. Así que, jaque a los predicadores de los falsos evangelios. Y entremos ya en la cuarta y última frase del versículo 12. Dice: Este mensaje revelado a los profetas, incluso los mismos ángeles anhelan conocerlo. ¡Qué frase, estimado oyente! ¡Qué frase! ¡Wow! Esta es una de esas frases escondidas en la Escritura que son como el ojo de una cerradura para mirar al más allá. Esta frase nos muestra que el Evangelio es tan impactante que hasta los ángeles mismos quieren conocerlo. Pedro estaba escribiendo a los cristianos judíos sus cartas para consolarlos, porque estaban sufriendo pruebas y aflicciones, y él los consuela con sus palabras. Pero llegados a este lugar de su carta, hay un giro inesperado en el relato, hay una expresión única en toda la Biblia. Los ángeles anhelan conocer el Evangelio. Esa frase, cuando uno se detiene en ella, impacta el alma y expande la mente. ¿Qué quiere decir esta revelación escondida en esta esquina de la palabra de Dios? Bueno, siendo sobrios y sin entrar en sensacionalismos, creemos que los ángeles buenos miran la tierra y desean intensamente saber con detalle qué pasó cuando el Rey de la Gloria bajó a la tierra. Los ángeles vieron bajar al Señor por la escalera de Jacob, pero lo que no comprendieron y anhelan comprender es la parte humana. ¿Qué pasó en la tierra cuando bajó el Mesías? Es como que quieren que alguien humano les explique en sus palabras qué significó para nosotros que el Rey bajara a la tierra. Esa inclinación de los ángeles por las ventanas del cielo hacia la tierra para tratar de comprender el Evangelio es algo fascinante y misterioso. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no preguntan en el cielo lo que pasó en la tierra? El anhelo angelical, dice Pedro, es que alguien les explique la salvación, no porque la necesiten para salvarse, no, sino que necesitan oír la explicación del Evangelio para alabar más y mejor al Rey del Evangelio. Esa, estimado oyente, creemos firmemente que es la razón por la que los ángeles se inclinan cada semana a escuchar este canal para admirarse del evangelio jurídico que explicamos al detalle desde aquí a los hombres, para luego ellos tener un motivo más de alabanza a su Rey en la gloria.
El ministerio Tinajas es una fuente de alabanza para los ángeles, porque cuando ellos escuchan y entienden la verdad que explicamos aquí a viva voz, eso despierta en ellos motivo de alabanza al Señor del Evangelio. Los ángeles nos miran, los ángeles nos escuchan, los ángeles se conectan al canal, los ángeles escuchan con detalle cada programa para adorar, alabar y agradecer al Señor de los Señores por su magnífico Evangelio. Los seres celestiales han presenciado la creación, presencian la santidad de Dios cada día, ven los eventos cósmicos más allá de nuestros ojos, pero parece que están fascinados por lo que Dios ha hecho un día en la tierra en el Calvario, por la humanidad pecadora. El Evangelio verdadero es tan fascinante que hasta los mismos ángeles sienten anhelo de conocerlo y se inclinan a escuchar el Evangelio. ¿No le parece maravilloso? El Evangelio saca en los ángeles alabanza al Rey de Reyes, Señor de los Señores, el Señor del Evangelio. Benditos sean los ángeles que escuchan el mensaje del Evangelio. Amén. Aleluya. Ahora, la magnitud de esta frase que hemos comentado, es decir, la curiosidad de los ángeles, tristemente, contrasta con la indiferencia humana hacia el verdadero Evangelio. Es increíble. Los hombres solo buscan de Dios comer, dinero y buena salud. ¿Qué pensarán los ángeles de ese falso Evangelio? Así como se admiran del verdadero Evangelio, los ángeles que miran a la tierra se horrorizarán del falso Evangelio que ofende al Señor del Evangelio. Si los ángeles que no son los beneficiarios directos están tan interesados y asombrados por el Evangelio, ¿cuánto más los humanos deberían estar interesados en conocer este Evangelio de salvación jurídica? Sin embargo, decimos como Pablo y como Isaías: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? La respuesta es prácticamente nadie. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? ¿En qué grupo está su alma? ¿En el grupo de los hombres indiferentes al Evangelio o en el grupo de los ángeles admiradores del Evangelio? Bien, hasta aquí con la enseñanza verso a verso y frase a frase del día de hoy. Más detallado es imposible. Mucho más se pudo haber dicho en cada versículo analizado, pero creemos que, con lo dicho, ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. No se olvide de ayudar al Ministerio Tinajas en este mes. Lo necesitamos para seguir enseñando la verdad. Muchas gracias anticipadas y muchas gracias también a los colaboradores, sin los cuales no sería posible este programa. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal en